¿Sabías que la Biblia contiene numerosas referencias a personas de origen africano que jugaron roles cruciales en la historia sagrada? En Hechos capítulo 8, versículos 26 al 40, encontramos la historia del eunuco etíope, un alto funcionario de la corte de Candace, reina de Etiopía, quien fue uno de los primeros conversos al cristianismo fuera del mundo judío. Este hombre estaba leyendo las Escrituras cuando Felipe fue guiado por el Espíritu Santo para explicarle el mensaje de salvación. Aunque este relato es conocido por muchos, representa apenas la punta del iceberg de la presencia africana en las Escrituras. Durante siglos, muchas de estas historias han sido pasadas por alto, mal interpretadas o deliberadamente ocultadas, creando una imagen incompleta de la diversidad étnica que existía en los tiempos bíblicos. La verdad sobre las personas negras en la Biblia ha permanecido oculta bajo capas de interpretaciones eurocéntricas, representaciones artísticas distorsionadas y prejuicios culturales. Muchos de nosotros crecimos viendo imágenes de personajes bíblicos con características europeas. Jesús de piel clara y cabello castaño, Moisés como un anciano de aspecto mediterráneo, y reyes como David y Salomón, representados con rasgos occidentales. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la Biblia cuenta una historia muy diferente? ¿Qué sucedería si descubrieras que algunas de las figuras más importantes, líderes, profetas e incluso reyes, tenían raíces africanas profundas? Hoy vamos a explorar 7 hechos sorprendentes sobre las personas negras en la Biblia, verdades que raramente se discuten en los círculos religiosos convencionales. No se trata de promover ningún tipo de supremacía racial. Se trata simplemente de recuperar la verdad bíblica en toda su riqueza y diversidad. Porque cuando realmente nos sumergimos en las Escrituras, descubrimos una historia que ha sido pasada por alto, ignorada o deliberadamente malinterpretada durante siglos. ¿Estás preparado para desafiar lo que creías saber? ¿Listo para ver la Biblia a través de una lente más precisa históricamente? Acompáñame mientras desentrañamos estas verdades poderosas que podrían transformar tu comprensión de la fe y la historia sagrada. Pero antes de comenzar, quiero aclarar algo importante. Este mensaje no busca dividir, sino revelar. El cuerpo de Cristo está formado por personas de todas las naciones, tribus y lenguas. Conocer nuestra historia no nos separa, nos une en una comprensión más profunda del plan de Dios. Así que abre tu Biblia, abre tu corazón, y sumerjámonos juntos en estas verdades bíblicas que han permanecido ocultas por demasiado tiempo. Hecho 1. Los primeros humanos probablemente tenían piel oscura. Si alguna vez has visto una ilustración de Adán y Eva en una Biblia infantil o en una pintura de una iglesia tradicional, probablemente los hayas visto representados como personas de piel clara. Pero detengámonos un momento y preguntémonos, ¿realmente concuerda esto con lo que dice la Biblia? Volvamos al principio, a Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Reflexionemos sobre este pasaje por un momento. ¿De qué color es el polvo de la tierra? Si has caminado alguna vez por las tierras del Medio Oriente o África, notarás algo significativo. El suelo es oscuro, rico y lleno de vida. Dios podría haber creado a Adán de cualquier cosa, pero específicamente eligió el polvo de la tierra. Una tierra que no era pálida, sino marrón, rojiza y de tonos oscuros. La ciencia moderna respalda esta idea. Los estudios genéticos rastrean los orígenes de los humanos modernos hasta África. Incluso los historiadores seculares reconocen que la civilización comenzó allí. Cuanto más investigamos, más evidencia encontramos de que los primeros humanos tenían una pigmentación más oscura, con altos niveles de melanina
que los protegían del intenso sol ecuatorial. La Biblia proporciona más pistas. En Génesis capítulo 2, uno de los primeros territorios mencionados es Cus, el nombre bíblico de Etiopía. Los ríos que fluían desde el Edén estaban conectados con tierras que hoy forman parte de África y el Medio Oriente. Esto sugiere una estrecha relación geográfica entre los orígenes de la humanidad y el continente africano. ¿Por qué es importante esto? Porque durante demasiado tiempo, muchos han aprendido una imagen de las figuras bíblicas que no coincide con la historia ni con las escrituras. Reconocer que los primeros humanos probablemente tenían piel oscura nos recuerda que todas las personas, independientemente de su color, están hechas a imagen de Dios. No se trata de división racial, sino de romper falsas narrativas y aceptar la realidad de que las personas negras han formado parte del plan de Dios desde el principio mismo de la creación. La variación en el color de la piel humana es relativamente reciente en términos evolutivos. A medida que los seres humanos migraron desde África hacia regiones con menos luz solar, la pigmentación de la piel se adaptó gradualmente a través de generaciones. Pero en los inicios de la humanidad, cuando Adán y Eva caminaban por el jardín del Edén, es científicamente razonable concluir que su apariencia incluía las características de piel oscura que predominaban en los primeros Homo sapiens. Además, el nombre Adán en hebreo está relacionado con Adamá, que significa tierra o suelo. Esta conexión lingüística refuerza la idea de que el primer hombre estaba formado a partir de y conectado con la tierra oscura y fértil. La palabra hebrea Adam también está relacionada con Adom, que significa ser rojo, posiblemente refiriéndose al tono rojizo-marrón de la piel humana, no a la piel pálida como se representa comúnmente. Es fascinante cómo estas verdades bíblicas han sido oscurecidas a lo largo de los siglos, no por la Biblia misma, sino por interpretaciones culturales que reflejan los prejuicios de quienes han controlado las narrativas religiosas. ¿No es asombroso pensar que la imagen con la que muchos de nosotros crecimos podría estar tan alejada de la realidad bíblica e histórica? Cuando nos enfrentamos a estas verdades, no estamos promoviendo una agenda política o social moderna. Simplemente estamos devolviendo la Biblia a su contexto histórico y geográfico original, permitiendo que las Escrituras hablen por sí mismas en lugar de imponer nuestras presuposiciones culturales. Este es un acto de honestidad intelectual y espiritual que enriquece nuestra comprensión de la fe, en lugar de disminuirla. Imagina por un momento cómo cambiaría nuestra percepción de la narrativa bíblica si las representaciones visuales de Adán y Eva estuvieran alineadas con estas verdades históricas. ¿No sería más inclusivo y preciso? ¿No abriría las puertas para que más personas se vieran reflejadas en la historia sagrada? Estas son preguntas que debemos considerar seriamente si queremos una teología que refleje fielmente la verdad bíblica. Hecho 2. África jugó un papel central en la Biblia. Si le preguntas a la mayoría de las personas dónde ocurrieron los eventos bíblicos, probablemente mencionarán Israel, tal vez Babilonia o Roma. Pero África, esa es una parte de la historia que muchos pasan por alto. Sin embargo, la Biblia está llena de referencias a África y su gente. Comencemos con los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Según Génesis capítulo 10, estos tres hombres repoblaron la tierra después del diluvio. Los descendientes de Cam se establecieron principalmente en África. Sus hijos fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Cus corresponde a Etiopía, Mizraim a Egipto y Fut a Libia. ¿Lo ves? 3 de los 4 hijos de Cam fundaron naciones africanas que desempeñarían papeles cruciales en la historia bíblica. Cuando examinamos los principales eventos de la Biblia, África siempre está presente.
Abraham pasó tiempo en Egipto durante una hambruna. José, un hebreo, se convirtió en gobernante en Egipto y salvó a su familia de la inanición. Moisés fue criado en el palacio del faraón y recibió una educación egipcia. El pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto, un evento tan significativo que se convirtió en el fundamento de la fe judía y se conmemora cada año en la Pascua. Incluso la familia de Jesús huyó a Egipto para escapar de Herodes. África no fue simplemente una nota al margen, fue una ubicación clave donde Dios actuó de manera poderosa a lo largo de la historia sagrada. El continente africano proporcionó refugio, educación, recursos y un escenario para algunos de los momentos más trascendentales de la Biblia. Sin embargo, en algún momento del camino, esta verdad quedó enterrada. Muchas personas comenzaron a asociar la historia bíblica exclusivamente con Europa o el Medio Oriente, olvidando por completo que África fue fundamental para muchas narrativas bíblicas. ¿Por qué es esto importante? Porque entender la presencia de África en la Biblia destruye la falsa idea de que el cristianismo es una religión del hombre blanco. No lo es. El Evangelio llegó a África mucho antes de que alcanzara Europa. Los africanos formaron parte de la historia bíblica desde el principio, y Dios siempre ha estado obrando en este continente. La historia puede intentar borrar esta realidad, pero las Escrituras cuentan la verdad. África siempre ha sido parte del plan de Dios. La influencia egipcia en la vida de Moisés merece especial atención. Según Hechos, capítulo 7, versículo 22, Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y en hechos. Esta educación africana equipó a Moisés con conocimientos en matemáticas, astronomía, arquitectura, escritura y liderazgo, habilidades que más tarde utilizaría para guiar al pueblo de Israel y escribir los primeros 5 libros de la Biblia. El Nilo, uno de los ríos más importantes de África, aparece repetidamente en narrativas bíblicas cruciales. Fue donde la hija del faraón encontró al bebé Moisés, donde Dios transformó el agua en sangre como señal de su poder, y sirvió como arteria vital para la civilización egipcia que albergó a Israel durante generaciones. Esta poderosa corriente africana fue testigo de algunos de los momentos más significativos de la historia de la salvación. El reino de Saba, que muchos eruditos ubican en la actual Etiopía o Yemen, fue célebre por su relación con el Israel del rey Salomón. La reina de Saba, una monarca africana, viajó miles de kilómetros para conocer la sabiduría de Salomón, llevando consigo riquezas y especias como regalo. Este intercambio cultural entre África e Israel ilustra las profundas conexiones internacionales que existían en el mundo bíblico. Incluso en tiempos de Jesús, África continuó desempeñando un papel importante. Después de su nacimiento, la familia de Jesús encontró refugio en Egipto, cumpliendo la profecía de Oseas, capítulo 11, versículo 1. De Egipto llamé a mi hijo. El continente africano protegió al Salvador durante su infancia, un hecho profundamente significativo que a menudo pasa desapercibido. La presencia africana en el Nuevo Testamento se extiende más allá de estas narrativas. En la iglesia de Antioquía, donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez, había líderes africanos. En Hechos capítulo 13, versículo 1, se menciona a Simeón llamado Níger. Níger significa negro, y a Lucio de Cirene, una ciudad en el norte de África. Estos líderes africanos estaban entre los primeros en enviar misioneros a otras partes del mundo. Es fascinante considerar cómo la geografía bíblica conecta 3 continentes: Asia, África y Europa. Israel, situado en la encrucijada de estos continentes, sirvió como puente cultural y espiritual.
Pero en lugar de ver a África como periférica a esta geografía sagrada, la Biblia la coloca como una región central, no marginal. Los ríos del Edén, mencionados en Génesis, fluían hacia regiones que incluían partes de África, sugiriendo que el continente estaba conectado con el primer hogar de la humanidad. Durante los primeros siglos del cristianismo, África del Norte fue una región central para el desarrollo teológico y eclesiástico. Figuras como Tertuliano, Cipriano, Orígenes y Agustín de Hipona, todos africanos, sentaron las bases de la teología cristiana que sigue influenciando el pensamiento religioso hasta hoy. La escuela catequética de Alejandría, en Egipto, fue uno de los centros intelectuales más importantes del cristianismo primitivo. No es sorprendente que estas conexiones africanas hayan sido minimizadas o ignoradas en tantas presentaciones de la historia bíblica. ¿No debería esto hacernos cuestionar qué otras verdades históricas podrían estar esperando ser redescubiertas? Hecho 3. Muchas figuras prominentes de la Biblia eran negras. Si le pides a una persona promedio que describa a los personajes de la Biblia, la mayoría imaginaría individuos de piel clara con túnicas fluidas. Pero esa imagen no coincide con la realidad de las Escrituras. Algunas de las figuras más poderosas de la Biblia eran negras o tenían ascendencia africana. Examinemos a algunas de estas importantes figuras bíblicas. Nimrod, descrito en Génesis capítulo 10 como un valiente cazador delante del Señor, fue uno de los primeros grandes gobernantes de la historia. La Biblia dice que estableció algunas de las primeras civilizaciones, incluyendo Babel, Babilonia y Nínive. Pero lo que muchas personas desconocen es que Nimrod era nieto de Cam, cuyos descendientes poblaron África. Esto significa que Nimrod era de ascendencia africana, un hecho raramente discutido, pero claramente establecido en el texto bíblico. Uno de los ejemplos más claros de diversidad racial en la Biblia se encuentra en Números capítulo 12, donde la familia de Moisés lo critica por haberse casado con una mujer etíope. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, pues él había tomado una mujer cusita. La palabra cusita se refiere a alguien de Cus, el nombre bíblico de Etiopía. En respuesta a esta crítica, Dios mismo reprendió a María y a Aarón, y como castigo, hirió a María con lepra, haciendo que su piel se volviera blanca como la nieve. Este poderoso simbolismo sugiere que Dios condenaba enérgicamente el prejuicio racial. La reina de Saba, una de las mujeres negras más famosas de la Biblia, viajó para conocer al rey Salomón, según Primera de Reyes capítulo 10. Venía de un rico reino africano, probablemente Etiopía o Yemen, y era conocida por su inteligencia y sabiduría. Cuando se encontró con Salomón, le hizo preguntas difíciles y quedó impresionada con su sabiduría. Pero hay algo más que muchos desconocen. La tradición etíope sostiene que ella y Salomón tuvieron un hijo, Menelik I, quien se convirtió en el primer emperador de Etiopía. Esto significa que el linaje real de Etiopía estaría conectado con la casa de David, una conexión profunda entre África y el linaje mesiánico. Simón de Cirene, el hombre que ayudó a Jesús a llevar su cruz camino a la crucifixión, también era africano. Marcos capítulo 15, versículo 21, nos dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Cirene estaba ubicada en el norte de África, en la actual Libia, lo que indica que Simón era un hombre negro. Es profundamente significativo que en el día más importante de la historia, cuando Jesús cargaba con los pecados del mundo, un hombre negro fue escogido para ayudarle a llevar la cruz. El eunuco etíope, mencionado en Hechos capítulo 8, era un alto funcionario a cargo del tesoro de Candace, reina de Etiopía. Estaba leyendo el libro de Isaías
cuando Felipe fue guiado por el Espíritu Santo para explicarle el Evangelio. El eunuco creyó en Jesús, fue bautizado inmediatamente y regresó a África como uno de los primeros conversos cristianos registrados. Esto significa que el cristianismo llegó a África antes de que llegara a Europa, un hecho histórico que contradice la noción de que es una religión europea. Hay numerosas otras figuras en la Biblia que probablemente eran negras o tenían ascendencia africana. Simeón, llamado Níger, que significa negro, era un líder en la iglesia de Antioquía. Zofar, uno de los hijos de Cus mencionados en Génesis capítulo 10, versículo 7, fundó un linaje que probablemente se extendió por partes de África. Algunos eruditos incluso sugieren que la esposa de Moisés, Séfora, descrita como madianita, podría haber tenido rasgos africanos, dado que Madián estaba ubicado en una región que conectaba África y Asia. El libro de los Hechos menciona a Lucio de Cirene entre los líderes de la iglesia de Antioquía. Como cirenense, Lucio era del norte de África y probablemente tenía ascendencia africana. Su papel como uno de los líderes que enviaron a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero lo coloca entre los arquitectos iniciales de la expansión cristiana mundial. En el Antiguo Testamento se menciona a Ebed-Melech, un oficial etíope en la corte del rey Sedequías que salvó la vida del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 38 relata cómo este hombre africano arriesgó su posición e intercedió ante el rey para rescatar a Jeremías de la cisterna donde había sido arrojado. Por esta acción valiente, Dios le prometió a Ebed-Melech que sería salvado cuando Jerusalén cayera, demostrando el favor divino hacia este fiel servidor etíope. Los hijos de Cus aparecen repetidamente en las genealogías bíblicas, mostrando que los descendientes africanos formaban parte integral del tejido social del mundo antiguo. No eran extraños o forasteros, sino participantes plenos en la comunidad de fe. Estas conexiones genealógicas demuestran que no hay base bíblica para la separación racial o la marginación. Cuando consideramos estas figuras colectivamente, emerge un patrón claro. Las personas negras y de ascendencia africana no solo estaban presentes en los márgenes de la narrativa bíblica, a menudo estaban en su centro, desempeñando papeles cruciales en momentos decisivos. Desde líderes gubernamentales hasta profetas, desde reinas hasta evangelistas, las personas negras han estado entretejidas en la historia de la fe desde sus inicios. ¿Por qué es tan significativo? Porque estas no son figuras menores. Son líderes, gobernantes y personas con profunda significación espiritual. Su presencia en la Biblia nos recuerda que las personas negras siempre han formado parte de la historia de Dios, mucho antes de la esclavitud, la colonización o las divisiones raciales modernas. La diversidad étnica y racial no es un concepto moderno impuesto a un texto antiguo. Está integrada en el tejido mismo de la narrativa bíblica. Al reconocer estas verdades, no estamos reescribiendo la Biblia sino leyéndola más fielmente, permitiendo que el texto hable por sí mismo, en lugar de imponer sobre él nuestros prejuicios culturales contemporáneos. La historia sagrada, cuando se lee con ojos abiertos a su diversidad, revela un Dios que obra a través de personas de todas las etnias y orígenes, un Dios para quien la raza nunca ha sido una barrera para el llamado, el propósito o la bendición. Imagina cómo podría transformarse nuestra comprensión colectiva si estas figuras bíblicas fueran representadas con precisión en nuestras iglesias, libros y medios religiosos. ¿No sería más fácil para las personas de todos los orígenes verse a sí mismas en la historia sagrada? ¿No reflejaría esto con mayor fidelidad la visión bíblica de un pueblo de Dios compuesto por toda nación, tribu, pueblo y lengua? Hecho 4. La maldición de Cam es una interpretación errónea, una de las mentiras más grandes, jamás contadas,
es la falsa idea de que las personas negras fueron maldecidas en la Biblia. Esta creencia se utilizó para justificar la esclavitud y la opresión durante siglos, pero se basa en una lectura completamente equivocada de las Escrituras. Veamos lo que realmente ocurrió, lo que la Biblia dice realmente. En Génesis capítulo 9, versículos 18 al 27, después del diluvio, Noé plantó una viña, bebió demasiado vino y se quedó dormido desnudo en su tienda. Su hijo Cam lo vio y se lo contó a sus hermanos, Sem y Jafet. Estos últimos, respetuosamente, cubrieron a su padre sin mirarlo. Cuando Noé despertó, se enfadó, pero aquí está la parte clave. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Génesis 9, versículo 25. ¿Lo notaste? Noé no maldijo a Cam, maldijo a Canaán, uno de los hijos de Cam. Analicemos esto detalladamente. Primero, los descendientes de Canaán no se establecieron en África. Vivieron en el Medio Oriente, en lo que hoy es Israel, Líbano y Siria. El mapa etnográfico de Génesis 10 es claro. Los cananeos habitaban la región de Canaán, no África subsahariana. Segundo, la maldición fue específica para Canaán, no para todos los descendientes de Cam. Los otros hijos de Cam, Cus, Etiopía, Mizraim, Egipto, y Fut, Libia, no fueron incluidos en esta maldición. Si la maldición hubiera sido racial, habría incluido a todos los hijos de Cam, pero claramente no fue así. Tercero, esta profecía se cumplió cuando Israel conquistó la tierra de Canaán, no en la trata transatlántica de esclavos miles de años después. El libro de Josué relata cómo los israelitas, descendientes de Sem, conquistaron la tierra de los cananeos, cumpliendo esta profecía en un contexto geopolítico específico, no racial. ¿Cómo se utilizó esta mentira contra las personas negras? Durante siglos, comerciantes de esclavos y teólogos racistas tergiversaron esta historia para afirmar que todas las personas negras estaban malditas para ser esclavas. Esta fue una completa falsedad. La Biblia nunca dice que las personas negras fueron maldecidas o destinadas a ser sirvientes. De hecho, la Biblia habla sistemáticamente contra la opresión. En Éxodo capítulo 21, versículo 16 dice: «El que secuestre a una persona y la venda, o si es hallada en su poder, morirá irremisiblemente». Esto es una condena directa de la esclavitud. La idea de que las personas negras estaban destinadas a la esclavitud no es más que una mentira creada por el hombre para manipular las Escrituras con fines de poder y control. La Biblia es clara. Todos los seres humanos están hechos a imagen de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 26, dice: «De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra». No hay razas inferiores a los ojos de Dios. La mentira de la maldición de Cam es simplemente otro ejemplo de cómo los humanos han tergiversado las Escrituras para su propio beneficio. No hay ninguna base bíblica para afirmar que las personas negras están bajo una maldición divina. Por el contrario, la Biblia afirma repetidamente la dignidad, el valor y la igualdad de todas las personas ante Dios. Esta interpretación errónea ha causado un daño incalculable a lo largo de los siglos. Se utilizó para justificar la esclavitud transatlántica, la segregación racial e innumerables actos de discriminación y crueldad. Durante la era de la esclavitud en América, muchos predicadores distorsionaron intencionalmente el pasaje para defender la institución, afirmando que Dios había ordenado a los africanos servir a los europeos. Incluso después de la abolición de la esclavitud, esta falsa enseñanza persistió, insinuándose en la cultura, la política y, trágicamente, en muchas teologías eclesiásticas. ¿Qué dice la Biblia sobre la relación entre los diferentes pueblos? En Gálatas capítulo 3, versículo 28, Pablo escribe:
Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9, se describe al pueblo redimido de Dios como procedente de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La visión bíblica nunca ha sido la dominación racial, sino la unidad reconciliada en diversidad. Si examinamos la historia de Cam más detenidamente, vemos que sus descendientes fundaron algunas de las civilizaciones más impresionantes de la antigüedad. Mizraim, Egipto, se convirtió en una potencia científica, arquitectónica y cultural. Cus, Etiopía, estableció reinos prósperos con tradiciones ricas. Fut, Libia, también prosperó. Lejos de ser maldecidos, estos pueblos africanos fueron bendecidos con grandes logros, contribuyendo significativamente a la civilización humana. En varios pasajes, la Biblia habla positivamente sobre Etiopía, Cus. Amós, capítulo 9, versículo 7. Dios dice: ¿No sois vosotros como hijos de etíopes para mí, oh hijos de Israel? Component placement, equiparando espiritualmente a ambos pueblos. En Salmos capítulo 68, versículo 31, se profetiza: vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios, describiendo a los etíopes como buscadores de Dios. Hecho 5. La Biblia profetizó las luchas de las personas negras. Una de las características más poderosas de la Biblia es que no solo cuenta la historia del pueblo de Dios, sino que también profetiza su futuro. Muchos creyentes han notado que algunas de las profecías sobre sufrimiento, cautiverio y opresión parecen reflejar las luchas históricas de las personas negras. ¿Podría ser que la Biblia hablara sobre las dificultades que enfrentarían las personas negras mucho antes de que ocurrieran? Examinemos las Escrituras. En Deuteronomio capítulo 28, Dios establece dos caminos para los israelitas: bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Uno de los pasajes más impactantes es Deuteronomio 28, versículo 68, que dice: Y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te dije: nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos como esclavos y esclavas, y no habrá quien os compre. Analicemos esta profecía. Primero, menciona ser llevados en barcos. Esto se asemeja notablemente a la trata transatlántica de esclavos, donde millones de africanos fueron transportados en barcos a América. Segundo, habla de ser vendidos como esclavos, lo que refleja la brutal realidad de los mercados de esclavos, donde los africanos eran tratados como mercancía. Tercero, la frase «no habrá quien os compre» podría referirse a la realidad de que, incluso después de la esclavitud, la opresión y la discriminación continuaron, dejando a muchas personas negras sin verdadera libertad o dignidad. Muchos eruditos debaten si este pasaje se refiere directamente a la trata transatlántica de esclavos. Algunos señalan que originalmente era una advertencia específica para los israelitas, no una profecía racial. Otros argumentan que, como muchas profecías bíblicas, puede tener múltiples capas de cumplimiento a lo largo de la historia. Sin embargo, una cosa es innegable: las luchas descritas en este capítulo guardan un parecido inquietante con lo que las personas negras han soportado a lo largo de los siglos. La Biblia advierte repetidamente sobre la opresión y el maltrato. Dios deja claro que la injusticia ocurrirá, pero también promete que traerá justicia. Salmo 103, versículo 6, dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. En Proverbios 22, versículo 16, leemos: El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, y el que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Isaías capítulo 1, versículo 17, nos exhorta: Aprended a hacer el bien,
Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. No importa cuánta injusticia hayan enfrentado las personas negras a lo largo de la historia, la Biblia deja claro que Dios no es ciego al sufrimiento. Él ve, escucha y traerá justicia en su tiempo perfecto. Esto nos brinda esperanza en medio de las dificultades. Los sufrimientos que han soportado las personas negras, desde la esclavitud hasta la segregación, desde el colonialismo hasta el racismo, son dolorosos e innegables. Pero la Biblia también nos recuerda que el sufrimiento no es el final de la historia. En Éxodo, Dios liberó a los israelitas de Egipto. En el libro de Jueces, repetidamente rescató a su pueblo de la opresión. En el Nuevo Testamento, Jesús vino para poner en libertad a los oprimidos, como declara en Lucas capítulo 4. Dios es un Dios de justicia, y ninguna opresión dura para siempre. Las luchas de las personas negras han sido vistas por Dios, y su plan siempre ha sido traer liberación, restauración y sanación. El patrón de opresión y liberación es un tema recurrente en la Biblia. En el libro de Jueces vemos un ciclo repetido. El pueblo cae en la idolatría. Dios permite que sean oprimidos. Claman a Dios en su sufrimiento. Y Él levanta a un libertador para rescatarlos. Este patrón nos enseña que, aunque la opresión puede ser permitida por un tiempo, nunca es la voluntad final de Dios para su pueblo. La liberación siempre llega, aunque no siempre según nuestro calendario. Las profecías de Isaías también hablan poderosamente sobre opresión y liberación. En Isaías 49, versículo 13, leemos: Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Este versículo promete consuelo y misericordia para los oprimidos. Más adelante, en Isaías 61, encontramos la promesa de proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel. Palabras que Jesús citó al comenzar su ministerio. El libro de Miqueas contiene promesas poderosas para quienes han sido marginados y oprimidos. Miqueas capítulo 4, versículo 6, declara: En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, y recogeré la descarriada, y a la que afligí. Esta promesa asegura que Dios restaurará a quienes han sido quebrantados por la opresión y el sufrimiento, convirtiéndolos en una nación fuerte. Versículo 7. En el Nuevo Testamento, Jesús enseñó que los pobres, los oprimidos y los marginados son especialmente bendecidos en el reino de Dios. En el Sermón del Monte, declaró: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5, versículos 4 y 6. Estas palabras ofrecen esperanza a quienes han experimentado injusticia, prometiendo que la justicia de Dios finalmente prevalecerá. La parábola del rico y Lázaro en Lucas 16 ofrece otra perspectiva sobre cómo Dios ve la injusticia social. En esta historia, un hombre pobre llamado Lázaro sufre en la puerta de un hombre rico que lo ignora. Después de la muerte, sus posiciones se invierten. Lázaro es consolado mientras el rico sufre. Esta parábola nos recuerda que Dios ve el sufrimiento de los oprimidos y que la justicia divina eventualmente revertirá las injusticias humanas. Santiago, en su epístola, ofrece una advertencia severa a los opresores. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Santiago 5, versículos 1 y 4. Este pasaje asegura que Dios ha escuchado los clamores de los oprimidos
y que juzgará a quienes han causado su sufrimiento. La historia de José en Génesis proporciona un poderoso ejemplo de cómo Dios puede transformar la opresión en bendición. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, José sufrió injustamente durante años. Sin embargo, Dios utilizó estas circunstancias para elevarlo a una posición de liderazgo en Egipto, donde pudo salvar a muchos, incluida su propia familia. Como dijo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50, versículo 20. Esta historia nos recuerda que Dios puede redimir incluso las peores injusticias para lograr propósitos de bien. Las experiencias del pueblo de Israel en el exilio ofrecen otro paralelo con las luchas de las personas negras. Arrancados de su tierra, los israelitas se vieron obligados a vivir en una cultura extranjera bajo gobernantes opresivos. Sin embargo, incluso en estas circunstancias, Dios les dio esperanza. A través del profeta Jeremías, Dios prometió: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Jeremías 29, versículo 11. Esta promesa aseguraba que a pesar de las circunstancias presentes, Dios tenía un futuro de esperanza para su pueblo. De manera similar, a través de la experiencia de la diáspora africana, donde millones fueron dispersados alrededor del mundo mediante la esclavitud y la colonización, Dios ha estado obrando para cumplir propósitos más grandes. A pesar del terrible sufrimiento, las personas negras han mantenido una fe profunda, desarrollando tradiciones espirituales poderosas que han enriquecido a la Iglesia global y transformado sociedades enteras. El libro de Apocalipsis ofrece la visión final de la justicia de Dios, prometiendo que Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21, versículo 4. Para aquellos que han experimentado la opresión sistemática a lo largo de generaciones, esta promesa de curación y restauración completas ofrece una esperanza profunda y duradera. Aunque las luchas de las personas negras han sido inmensas, la Biblia nos asegura que Dios ve su sufrimiento, escucha sus clamores y está obrando para traer justicia y redención. Como declara el Salmo 146, versículo 7, «Jehová hace justicia a los agraviados, da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos». Esta es una promesa inquebrantable para todos los que han experimentado opresión. Mientras reconocemos las profecías que parecen hablar de las luchas de las personas negras, también podemos encontrar esperanza en las numerosas promesas de liberación, restauración y justicia divina. El Dios de la Biblia es un Dios que se pone del lado de los oprimidos, que condena la injusticia y que trabaja constantemente para redimir y restaurar lo que ha sido quebrantado por la maldad humana. Hechos 6. El plan de Dios para todas las naciones incluye a las personas negras. Una de las mentiras más grandes jamás contadas es que el cristianismo es una religión del hombre blanco. Esto no podría estar más lejos de la verdad. Las personas negras han sido parte del plan de Dios desde el principio, y la Biblia deja claro que su reino es para todas las personas. Hechos capítulo 17, versículo 26, declara: «De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra». Este versículo es poderoso porque nos recuerda que, sin importar de dónde vengamos, todos estamos conectados. No hay razas superiores o inferiores, solo la creación de Dios. Muchas personas no se dan cuenta de que algunas de las primeras iglesias cristianas estaban en África. Hechos capítulo 13, versículo 1, menciona a un hombre llamado Simón, llamado Níger, que significa negro.
Era uno de los profetas y maestros en la iglesia primitiva. La iglesia en Alejandría, Egipto, fue uno de los centros cristianos más influyentes del mundo. Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia más famosos, era un hombre africano cuyos escritos moldearon la teología cristiana durante siglos. La idea de que el cristianismo fue dado a las personas negras a través de la colonización es completamente falsa. La verdad es que África fue uno de los primeros lugares en recibir el Evangelio, y las personas negras han sido parte de la fe desde el principio. Una de las imágenes más hermosas de la Biblia se encuentra en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. El cielo no es un lugar solo para una raza o un grupo de personas. Es un lugar donde cada nación y cada color de piel adorará a Dios juntos. Esto es importante porque nos recuerda que las personas negras no son una ocurrencia tardía en el reino de Dios. Siempre estuvieron destinadas a ser parte de su plan. Si alguna vez te has sentido como si el cristianismo no te incluyera, o si te han dicho que tu fe es prestada de otra persona, debes saber esto. Eres parte del diseño divino de Dios, y nada puede cambiar eso. La inclusión de los gentiles, no judíos, en el plan de salvación de Dios fue una revelación sorprendente para la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 10, vemos cómo Dios le mostró a Pedro que no debía considerar impuro lo que Dios había purificado, preparándolo para llevar el Evangelio a la casa de Cornelio, un gentil. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre estos creyentes gentiles, quedó claro que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta a gente de toda nación, que le teme y hace justicia. Pablo, el apóstol a los gentiles, argumentó apasionadamente que en Cristo se han derribado las barreras entre judíos y gentiles. En Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15, escribió: «Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz». Este principio de unidad en Cristo trasciende no solo la división judío-gentil, sino todas las barreras étnicas y raciales. La Iglesia etíope, una de las más antiguas tradiciones cristianas del mundo, se remonta según la tradición al eunuco etíope de Hechos capítulo 8. A lo largo de casi 2 milenios, esta iglesia ha mantenido una expresión distintivamente africana de la fe cristiana, desmintiendo la noción de que el cristianismo es una imposición occidental. Los cristianos etíopes desarrollaron su propia liturgia, traducciones bíblicas, arte sacro y arquitectura eclesiástica, todo profundamente arraigado tanto en la fe cristiana como en la cultura africana. De manera similar, la iglesia copta de Egipto, fundada según la tradición por el evangelista Marcos, ha persistido durante casi 2000 años, a menudo frente a severa persecución. Esta comunidad cristiana africana ha producido santos, teólogos, monjes y mártires que han enriquecido la fe cristiana global. El monaquismo cristiano, que tendría un profundo impacto en la espiritualidad occidental, se originó en los desiertos egipcios con figuras como San Antonio y San Pacomio. En el norte de África, la iglesia floreció durante los primeros siglos del cristianismo, produciendo líderes influyentes como Tertuliano, Cipriano y el ya mencionado Agustín de Hipona. Sus escritos teológicos, muchos de los cuales continúan siendo estudiados hoy, revelan una comprensión profunda de la fe cristiana desde una perspectiva africana. Lejos de ser receptores pasivos de una fe europea, estos africanos fueron arquitectos activos de la teología cristiana. Durante la Edad Media,
cuando Europa experimentaba lo que algunos han llamado las edades oscuras, los reinos cristianos florecían en partes de África. El reino de Aksum, en la actual Etiopía y Eritrea, adoptó el cristianismo en el siglo IV, convirtiéndose en una de las primeras naciones cristianas del mundo. Allí, una tradición cristiana distintivamente africana se desarrolló y prosperó, preservando textos antiguos que se perdieron en otras partes y desarrollando formas únicas de expresión cristiana. En los siglos XIX y XX, los avivamientos espirituales en África llevaron a un crecimiento explosivo del cristianismo en el continente. Lejos de ser simplemente una importación colonial, estos movimientos a menudo representaron un regreso a formas más bíblicas y espirituales del cristianismo, con énfasis en la obra del Espíritu Santo, la sanidad y la experiencia comunitaria de la fe. Hoy, África alberga algunas de las comunidades cristianas más grandes y de más rápido crecimiento en el mundo. El surgimiento de las teologías africanas en las últimas décadas ha enriquecido aún más la comprensión global de la fe cristiana. Teólogos africanos han desarrollado perspectivas únicas sobre temas como la comunidad, la creación, la reconciliación y la liberación, ofreciendo correctivos importantes a las interpretaciones individualistas y abstractas que a veces han dominado el pensamiento teológico occidental. La Biblia misma reconoce la contribución única de África al plan de Dios. En Salmos 68, versículo 31, leemos: «Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios». Esta profecía indica que las naciones africanas tendrían un papel especial en la adoración a Dios, extendiendo ansiosamente sus manos hacia Él en fe y devoción. La historia de Pentecostés en Hechos capítulo 2 incluye específicamente a personas de Egipto y las partes de Libia cerca de Cirene, entre aquellos que escucharon las poderosas obras de Dios proclamadas en sus propias lenguas. Esto subraya que desde el nacimiento mismo de la Iglesia, los africanos estaban presentes y fueron incluidos en el derramamiento del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, Dios frecuentemente recordaba a Israel que su elección no era debido a su superioridad, sino para un propósito: ser una bendición para todas las naciones. En Génesis 12, versículo 3, Dios le dice a Abraham: «En ti serán benditas todas las familias de la tierra». Este propósito universal de bendición se cumple en Cristo, quien reconcilia a todas las personas con Dios y entre sí, derribando las barreras que las dividen. La única condición para la inclusión en el pueblo de Dios siempre ha sido la fe, nunca la etnicidad o el color de la piel. Como Pablo escribe en Romanos 10, versículo 12 y 13, «Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo». Esta invitación universal es el corazón del Evangelio y revela el deseo de Dios de incluir a personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación en su familia. La diversidad del pueblo de Dios no es accidental, sino intencional, reflejando la infinita creatividad y sabiduría de Dios. Como Pablo declara en 1 Corintios 12, la Iglesia es como un cuerpo con muchos miembros, cada uno con funciones y dones diferentes, pero igualmente necesarios. Esta diversidad no es algo que debamos simplemente tolerar, sino celebrar como evidencia de la multiforme gracia de Dios. En última instancia, el plan de Dios para todas las naciones, incluyendo a los pueblos africanos y a todas las personas negras de la diáspora, es parte de su propósito eterno de reunir todas las cosas en Cristo. Efesios 1, versículo 10. La historia de la redención es la historia de cómo Dios está restaurando a la humanidad caída a su propósito original. Una comunidad diversa, unida en amor y adoración a su Creador. Hechos 7.
Las personas negras tienen una herencia divina y un propósito. Si hay algo que debes llevarte de todo esto, es lo siguiente. No eres un error. No estás olvidado. Eres parte del plan divino de Dios. Con demasiada frecuencia, la historia negra se cuenta solo a través del lente del sufrimiento, esclavitud, opresión y dolor. Pero la verdad es que las personas negras siempre han sido parte de algo más grande. Desde el principio mismo, Dios ha tenido un propósito divino para las personas negras. Y ese propósito sigue desarrollándose hoy. Ya hemos visto que África jugó un papel central en la Biblia y que muchas figuras bíblicas eran negras. Pero lo que es aún más poderoso es cómo Dios ha usado a las personas negras para dar forma a la fe. Los cristianos etíopes estuvieron entre los primeros en seguir a Jesús. La iglesia africana produjo algunos de los más grandes pensadores cristianos, como Agustín. Los creyentes negros a lo largo de la historia han permanecido firmes en su fe, incluso frente a la persecución. El cristianismo no es solo una parte de la historia negra. La historia negra es una parte del cristianismo. La historia no terminó con la Biblia. Dios sigue usando a las personas negras para hacer cosas increíbles para su reino. Misioneros negros están difundiendo el Evangelio por todo el mundo. Pastores y líderes negros están transformando comunidades. Cristianos negros están adorando, orando y manteniéndose firmes en la fe, al igual que los creyentes en las Escrituras. No importa lo que diga el mundo, tu herencia es de fortaleza, fe y propósito. El mundo puede intentar definirte por tu raza, nacionalidad o historia, pero Dios te define por su llamado. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto significa que no estás olvidado, no estás maldito, no eres menos que nadie. Eres escogido. No importa qué luchas hayas enfrentado, no importa lo que diga la historia, el plan de Dios para ti es mayor. Dios nunca comete errores. Todo lo que hace es intencional. Las luchas del pasado no te definen. Dios sí. Él ha puesto grandeza dentro de ti. Y todavía está escribiendo tu historia. La rica herencia espiritual de las personas negras se manifiesta de innumerables maneras. En Estados Unidos, los espirituales negros, que surgieron durante la esclavitud, revelan una comprensión profunda de la Biblia y su mensaje de libertad y dignidad humana. Canciones como Go Down, Moses, Ve Moisés y Wade in the Water, Camina en el agua, no eran simplemente expresiones de dolor, sino testimonios de fe, esperanza y una firme creencia en la justicia divina. Estas poderosas expresiones de espiritualidad negra continúan inspirando y desafiando a creyentes de todas las razas. La tradición de la Iglesia Negra ha enfatizado consistentemente la relevancia social del Evangelio, negándose a separar la salvación personal de la justicia comunitaria. Figuras como Richard Allen, fundador de la Iglesia Episcopal Metodista Africana, y Adam Clayton Powell Sr., pastor de la Iglesia Bautista Abisinia, entendieron que la fe cristiana debe manifestarse en preocupación por los pobres, los oprimidos y los marginados. Este énfasis en la compasión práctica refleja fielmente el ministerio de Jesús, quien no solo predicó, sino que alimentó a los hambrientos, sanó a los enfermos y defendió a los vulnerables. La experiencia de sufrimiento y marginación ha dotado a muchas comunidades negras de una comprensión única de la cruz y la resurrección. Las personas que han experimentado profundamente el Viernes Santo de la opresión a menudo tienen una apreciación especial por la promesa del Domingo de Resurrección. Esta perspectiva teológica distintiva ha producido una espiritualidad que se niega a sucumbir a la desesperación
y que encuentra esperanza incluso en las circunstancias más difíciles. En toda la diáspora africana, las personas negras han desarrollado expresiones contextualmente apropiadas de la fe cristiana que honran tanto las verdades bíblicas como sus herencias culturales particulares. Desde el Caribe hasta Brasil, desde África Occidental hasta el sur de los Estados Unidos, estas diversas expresiones de fe cristiana demuestran la increíble adaptabilidad del Evangelio y refutan la noción de que hay una única forma correcta, generalmente europea, de ser cristiano. Los líderes negros han hecho contribuciones teológicas sustanciales a la comprensión global del cristianismo. Figuras como Howard Thurman, cuyo libro Jesus and the Disinherited, Jesús y los desheredados, influyó profundamente en Martin Luther King Jr., ofreció una visión del Evangelio que habla directamente a la experiencia de los oprimidos. Thurman entendió a Jesús no como una figura abstracta, sino como alguien que vivió bajo la ocupación romana y que ofreció un mensaje de dignidad y resistencia no violenta a aquellos cuya humanidad era negada. Las mujeres negras, en particular, han demostrado un liderazgo espiritual excepcional, a pesar de enfrentar la doble marginación de raza y género. Personas como Sojourner Truth, Jaren Ali y Nannie Helen Burroughs combinaron una fe profunda con un compromiso inquebrantable con la justicia, desafiando tanto el racismo como el sexismo en nombre del Evangelio. Su testimonio recuerda a las numerosas mujeres en la Biblia que demostraron valentía y fidelidad extraordinarias, desde Débora y Esther en el Antiguo Testamento hasta Priscila y Lidia en el Nuevo. El compromiso con la educación ha sido otra expresión constante del propósito divino entre las comunidades negras cristianas. A pesar de la opresión sistemática, los cristianos negros establecieron escuelas, colegios y seminarios, reconociendo que la libertad genuina requiere no solo la liberación del cuerpo, sino también de la mente. Instituciones como la Universidad Howard, el Morehouse College y el Spelman College fueron fundadas por cristianos comprometidos con el desarrollo integral de las personas negras. La creatividad artística ha sido otra área donde la herencia divina de las personas negras se ha manifestado poderosamente. Desde la música gospel hasta la literatura, desde las artes visuales hasta la danza, los artistas negros han creado obras que expresan verdades espirituales profundas de maneras culturalmente resonantes y universalmente significativas. Estas expresiones creativas recuerdan que los seres humanos, creados a imagen de Dios, son llamados a reflejar la creatividad divina en sus propias vidas. El compromiso con la reconciliación y el perdón, incluso frente a la injusticia atroz, ha sido otro testimonio poderoso. Cuando los miembros de la Iglesia Metodista Episcopal Africana Emanuel en Charleston perdonaron al hombre que asesinó a 9 de sus miembros durante un estudio bíblico, demostraron una comprensión del Evangelio que trascendía la comprensión humana ordinaria. Este tipo de perdón radical no es debilidad, sino fuerza espiritual extraordinaria, un reflejo del perdón que Cristo ofreció desde la cruz. El compromiso con la familia y la comunidad ha sido una característica definitoria de las comunidades negras cristianas. Frente a fuerzas que repetidamente intentaban destruir los lazos familiares, desde la separación forzada, durante la esclavitud, hasta las políticas contemporáneas que desproporcionadamente encarcelan a hombres negros, las comunidades negras han demostrado una resiliencia notable. Las iglesias negras a menudo han funcionado como familias extendidas, proporcionando apoyo, orientación y un sentido de pertenencia a todos sus miembros. La experiencia de la diáspora ha dado a muchas personas negras una comprensión única de lo que significa ser peregrinos y extranjeros en este mundo, como describe Primera de Pedro a todos los cristianos. Esta conciencia de no estar completamente en casa en este mundo
puede fomentar una orientación hacia la ciudadanía celestial y los valores eternos, no porque la justicia terrenal sea irrelevante, sino porque la esperanza última trasciende las circunstancias actuales. La diversidad dentro de las comunidades negras refuta cualquier noción de monolitismo racial. Las personas negras incluyen una amplia variedad de nacionalidades, idiomas, culturas, tradiciones y perspectivas teológicas. Esta diversidad interna es un recordatorio de que la raza es una construcción social imperfecta, no una categoría bíblica. Lo que une a las personas no es la pigmentación de la piel, sino la herencia espiritual compartida y, para los cristianos, la identidad común en Cristo. El testimonio global de los cristianos negros es particularmente significativo hoy, cuando el centro de gravedad del cristianismo se ha desplazado hacia el sur global. África, en particular, ha experimentado un crecimiento cristiano extraordinario, con cientos de millones de creyentes. Lejos de ser receptores pasivos del Evangelio, los africanos están ahora enviando misioneros a Europa y América del Norte, un cambio sorprendente que refleja el patrón bíblico de Dios, usando a los marginados para renovar a aquellos que se han vuelto complacientes en su fe. El propósito divino para las personas negras, como para todas las personas, encuentra su máxima expresión en la nueva creación prometida en Apocalipsis. La visión de Juan de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21, versículos 1 y 4, ofrece esperanza especial para aquellos que han experimentado sufrimiento desproporcionado en esta vida. La herencia y el propósito divinos de las personas negras no son separados o diferentes de la herencia y el propósito de todos los hijos de Dios, pero sí incluyen aspectos únicos basados en experiencias históricas particulares. Como Pablo escribe en 1 Corintios 12, versículo 27, «Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular». Cada parte del cuerpo tiene su función única, y el cuerpo entero sufre cuando una parte es despreciada o negada. El reconocimiento completo de la herencia y el propósito divino de las personas negras no solo beneficia a las comunidades negras, sino que enriquece a toda la Iglesia. Las personas negras han mantenido una fe notable a pesar de circunstancias que podrían haber justificado el abandono de la fe. Este testimonio persistente, este negarse a renunciar a Dios, incluso cuando los que afirmaban representar a Dios perpetraban injusticias, es un poderoso testamento de la obra del Espíritu Santo. Como Job, que se negó a maldecir a Dios a pesar de su inmenso sufrimiento, muchas comunidades negras han mantenido una fe inquebrantable a través de pruebas extraordinarias. La esperanza es otra característica definitoria de la herencia espiritual negra. Desde los espirituales que anhelaban la tierra prometida hasta los himnos del movimiento por los derechos civiles como We Shall Overcome, venceremos. Las comunidades negras han mantenido consistentemente una visión de un futuro mejor, no como una fantasía escapista, sino como una realidad prometida por Dios que inspira acción en el presente. En última instancia, la herencia y el propósito divino de las personas negras apuntan a una verdad fundamental. Dios no comete errores. Cada persona, cada comunidad, cada historia y herencia cultural es parte del tapiz más amplio de la redención divina. Como Pablo declara en Efesios 2, versículo 10, «Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». Este versículo afirma que cada creyente tiene un propósito divinamente ordenado en el plan de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con esta verdad? ¿Dejarás que el mundo te diga quién eres o te mantendrás firme en lo que Dios dice sobre ti? ¿Permanecerás en silencio
¿O compartirás esta verdad con otros? Es hora de dar un paso hacia tu identidad divina. Camina con valentía, habla con verdad, vive con propósito, porque el plan de Dios para ti es más grande que cualquier cosa que el mundo pudiera imaginar. Durante siglos, la verdad sobre las personas negras en la Biblia ha sido pasada por alto, pero ahora la verdad es clara. El plan de Dios siempre te ha incluido. Esto no se trata solo de historia, se trata de identidad. Cuando entiendes quién eres a los ojos de Dios, ninguna mentira, ninguna opresión y ninguna enseñanza falsa puede sacudirte. No eres una ocurrencia tardía, no estás olvidado, eres escogido, llamado y creado con un propósito. Dios nunca comete errores. Todo lo que hace es intencional. Las luchas del pasado no te definen. Dios sí lo hace. Él ha puesto grandeza dentro de ti y todavía está escribiendo tu historia. Así que ahora la pregunta es, ¿qué harás con esta verdad? ¿Dejarás que el mundo te diga quién eres o te mantendrás firme en lo que Dios dice sobre ti? ¿Permanecerás en silencio o compartirás esta verdad con otros? Es hora de dar un paso hacia tu identidad divina. Camina con valentía, habla con verdad, vive con propósito, porque el plan de Dios para ti es más grande que cualquier cosa que el mundo pudiera imaginar. No podemos concluir sin reconocer que estas verdades tienen implicaciones profundas no solo para las personas negras, sino para todos los creyentes. El reconocimiento honesto de la diversidad étnica en la Biblia y de la presencia africana en la historia sagrada nos desafía a todos a leer las Escrituras con ojos nuevos, libres de los filtros culturales que a menudo hemos dado por sentados. Cuando vemos la Biblia en su verdadero contexto histórico y geográfico, ganamos una comprensión más rica y matizada del mensaje divino. Esta comprensión más inclusiva y precisa de la narrativa bíblica también tiene implicaciones para cómo nos relacionamos unos con otros como miembros del cuerpo de Cristo. Si Dios ha estado obrando a través de personas de todas las razas y etnias desde el principio, si la diversidad fue siempre parte de su plan, entonces nuestras iglesias y comunidades cristianas deberían reflejar esa realidad. La segregación racial que todavía caracteriza a muchas comunidades religiosas no solo es sociológicamente problemática, sino teológicamente indefendible. Para las personas negras que han luchado por verse a sí mismas en la narrativa bíblica debido a representaciones eurocentristas, esta exploración de los hechos bíblicos puede ser profundamente afirmativa y sanadora. Reconocer que no eres un forastero en la historia bíblica, sino un participante central, puede transformar cómo te relacionas con las Escrituras y con tu propia identidad espiritual. No eres un invitado tardío a la mesa de Dios. Tu asiento ha estado reservado desde el principio. Para las personas no negras, especialmente aquellas de herencia europea, estos hechos pueden desafiar presuposiciones profundamente arraigadas y requerir una reconsideración de narrativas que durante mucho tiempo se han dado por sentadas. Este proceso puede ser incómodo, pero en última instancia, liberador, abriendo el camino para una comprensión más rica y precisa, tanto de las Escrituras como de la comunidad diversa que Dios siempre tuvo en mente. Para todos nosotros, estas verdades nos invitan a una mayor humildad en nuestra interpretación bíblica, reconociendo que nuestras perspectivas culturales inevitablemente moldean cómo leemos el texto. Necesitamos las perspectivas de creyentes de diferentes tradiciones culturales para ayudarnos a ver aspectos de la verdad bíblica que podríamos pasar por alto debido a nuestros propios puntos ciegos culturales. También nos desafían a examinar críticamente la historia de la interpretación bíblica, reconociendo que, demasiado a menudo, las Escrituras han sido utilizadas para justificar sistemas de opresión, incluidos la esclavitud, el colonialismo y la discriminación racial.
Confrontar estos abusos históricos no es negar la autoridad de la Biblia, sino afirmarla, reconociendo que tales interpretaciones representaron distorsiones del mensaje bíblico, no su verdadera enseñanza. Finalmente, estas verdades nos invitan a mirar hacia adelante con esperanza, anticipando el día en que, como se visualiza en Apocalipsis 7, la familia diversa de Dios estará completamente reunida, con personas de toda nación, tribu, pueblo y lengua, adorando juntas ante el trono. Esta visión de unidad reconciliada en diversidad no es un añadido opcional al Evangelio, sino su culminación, la manifestación plena del propósito redentor de Dios para la humanidad. Mientras concluimos, recordemos que esta exploración de la presencia negra en la Biblia no es un ejercicio en la política de identidad o una concesión a las tendencias culturales contemporáneas. Es un intento sincero de recuperar la verdad histórica y bíblica que ha sido oscurecida con demasiada frecuencia. No buscamos reescribir la Biblia, sino leerla con mayor fidelidad, permitiendo que el texto hable con toda su riqueza y diversidad. Al hacerlo, descubrimos una verdad liberadora: que todas las personas, independientemente de su raza, etnia o color de piel, son creadas a imagen de Dios, amadas por Él, y tienen un lugar en su historia de redención. Esta verdad no solo afirma la dignidad y el valor de las personas negras, sino que también enriquece la comprensión de todos los creyentes sobre la amplitud, la profundidad y la inclusividad del amor de Dios. Que estas verdades nos inspiren a todos a vivir de manera que honre la diversidad que Dios ha tejido en la trama misma de la historia de la redención. Que nos impulsen a buscar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con nuestro Dios. Y que nos ayuden a anticipar con mayor expectativa el día en que la familia diversa de Dios esté completamente reunida, cuando la justicia fluya como las aguas y la rectitud como un arroyo inagotable.